Hola a todos, en el segundo video tutorial vamos a analizar la consulta y la descarga de datos hidrometeorológicos en el IDEAM, para lo cual vamos a ingresar a ese banco de datos del IDEAM, el cual hemos visitado, pero que ahora sí vamos a comenzar con la descarga de datos. De lo que primero necesitamos hacer es ir al link compartido, vamos a abrir. Por ejemplo, en el SIG previo deseamos descargar datos de la estación Peralesopia, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo esta información de qué estaciones vamos a utilizar, ahora sí vamos a ir a el sitio web de el IDEAM. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Acá hay un manual de usuario para la persona que desee consultarlo. Y, por ejemplo, queremos hacer un estudio de 20 años para esa estación, por ejemplo, en dos variables, ¿correcto? Entonces vamos a ir acá, vamos a buscar una fecha inicial, vamos a seleccionar el 1 de enero del 2000 a la fecha de hoy para saber qué información hay. Vamos a descargar, por ejemplo, datos de precipitación y vamos a descargar, por ejemplo, es una climatológica convencional. Vamos a poner día pluviométrico y vamos a seleccionar el departamento, por ejemplo, del Tolima, municipio de Ibagué. Nos encontramos en Ibagué y acá nos va a salir el listado de estaciones que tenemos, ¿no? Entonces vamos a buscar uno que se llama Perales Opia. Entonces, ¿cuál es el código? 21245010, Perales Hato Opia. Fecha inicial 1990, el 31 de diciembre de 1999 y aparece activa, ¿no? Hasta el momento. Los datos probables son 8111 datos podemos tener de esa estación y acá vemos que unos aparecen cero, es decir, que no hay información. Entonces descartar esa estación. Esa es la primera que va a poner. Listo, vamos a agregar a consulta. Y aquí ya tenemos día pluviométrico en una convencional, Perales Opia, en ese periodo. Agregar otros datos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar otros. Quiero de la misma fecha. Quiero ahora de temperatura. En este caso vamos a poner la temperatura. Y para sacar la temperatura de trabajo a nivel climático, acá hay varios valores, pero la información que necesitamos es la temperatura máxima diaria y la temperatura mínima diaria, ¿no? Esa información la tenemos acá, temperatura máxima diaria, vamos a descargar la diaria, vamos a ir acá, ya tenemos el parámetro, vamos al Tolima, vamos a Ibagué, y acá tenemos la 21, 24, 50, 10 Perales Opia con los mismos datos de fecha de instalación, fecha final y tenemos los mismos 8111 datos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar a Perales Hato, vamos a agregarla y vamos a agregar otro dato que es la misma temperatura, ¿sí? Pero vamos a descargarla temperatura mínima diaria. Esa es la información que tenemos. Entonces, como primer dato que pueden tener, identificar en este momento, es que los datos están a escala diaria, ¿no? Es un valor muy bueno si necesitamos estudiar a escala de tormenta, algún tipo de evento climático, ¿correcto? Es que Perales Opia, vamos a agregar a consulta y ya está. Día pluviométrico, temperatura media, temperatura máxima y así pueden descargar mucha información climática. Mucha. Es solamente para este ejemplo. Vamos a darle descargar, aceptamos las políticas y él comienza a compilar esta información. Entonces vamos a revisar la información. Él tarda compilando, es decir, se conecta a un servidor bajo ese parámetro que le hemos definido y comienza la compilación de esos datos y la descarga en un archivo .csv. Es el formato, es decir, es un formato separado por comas. Esa es básicamente su compilación, ¿no? Entonces en este video podemos descargar esa información, tenerla preliminarmente y en escala diaria y tenemos esos datos compilados en un archivo
llamado datos, ¿correcto? Entonces esos datos se encuentran aquí. Vamos a esperar la descarga. Y aquí ya se encuentran por confirmar y aquí ya descargó la información, ¿correcto? Entonces, una vez tenemos los datos, yo les sugiero siempre es dejarle un código, guardar el código Perales, Opia, datos, y por ejemplo podemos guardar una señal, precipitación y temperatura. ¿Listo? Ya. De esa forma guardamos el compilado de información. Acá podemos abrir que lo guarda en un Excel.csv. Pero lo que hemos de hacer ahora es descomprimir ese archivo. Listo, vamos aquí y ya nos abrió. Entonces podemos guardar este mismo código, cambiarle acá el nombre. Guardamos ese nombre, el que le acabamos de copiar. Vamos a abrirlo, abrir en Excel. Y como lo podemos observar, en Excel no lo tenemos separado, simplemente nos da todo compilado de información. Vamos a revisar. Entonces recuerden que es harta información, son como 8.000, como 24.000 datos, ¿no? Entonces acá podemos ver que acá ya tenemos la información de toda la información que le solicitamos parametrizar con las fechas que necesitamos definir para el estudio, y acá podemos ver que se llama la estación Perales Opia. Entonces, bajo este concepto, ya tenemos información descargada que luego procederemos a procesar y hacer los respectivos análisis. Muchas gracias.